Cordial bienvenida, estoy encantada de tener aquí a Iván. Sepan que Iván lo conocimos primero de cliente, ahora es amigo. Nos ha ido abriendo mucho toda la perspectiva en cuanto a diversidad, equidad, inclusión. Y pues lo invitamos ahora con el tema, pues aprovechando la temporada, fecha, eh, que no debería ser solo una fecha todo el año, al igual que el Día de las Madres, el Día del Padre y el Día del Orgullo. Bueno, no es día, ¿verdad? Es mes del orgullo, pero pues dijimos que quién mejor que Iván, que él pues nos va a contar un poco de su experiencia, también herramientas y cualquier duda que podamos tener sobre cómo criar infancias más empáticas y que abracen la diversidad. Y bienvenido. Muchas gracias, Iván. Adelante, te dejo aquí con nuestras Mom Lancers. Muchas, muchas gracias por la invitación. Me da mucha felicidad estar en este espacio porque creo que es poderoso construir espacios desde reaprender cosas dentro de esta resocialización que a veces también tenemos en nuestra etapa de adultez, porque mucho peso tiene lo que vivimos cuando somos una infancia o una adolescencia, ¿no? Y creo que vamos a hablar un poco de eso. Y me encanta porque justo resetea mucho esta parte del mes del orgullo y sí, en efecto, yo soy una persona LGBT, mi nombre es Iván Morales y definitivamente hay una conversación importante sobre el tema de diversidad y el tema de inclusión, pero creo que justo más que una charla de inclusión para personas LGBT particularmente, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de cómo realmente educar en un mundo en donde ya existen diferencias visibles, reales, que son vivencias, que son personas que respiran, que caminan, que sienten, ¿no? Entonces creo que eso es lo más poderoso de todo. Eh, y hoy lo abordaremos de una manera bastante orgánica y espero que muy útil para la crianza que tienen, para las personas que están formando, ya sea como mamás, papás, como parte de la familia, extensión, como docentes, al final como ciudadanas en el país que podamos tener esta formación. Entonces, voy a iniciar hablando un poco de, seguramente aquí en el chat me podrán decir y también si quieren compartirlo, es ¿quién ha recibido una pregunta incómoda de infancias o adolescencias? Posiblemente muchos de ustedes, porque es algo con lo que vamos creciendo y nos va formando, ¿no? Esta parte de la curiosidad. Y es que justo dentro de estas preguntas que llamamos incómodas, en realidad muchas veces la pregunta no es per se incómoda. Quien se incomoda eres tú, porque te cuesta ver un contexto más allá del que tú ya conoces, porque a veces suponemos que ignorar, que desviar la información, que no contestar de manera asertiva estas preguntas o enfrentar estas preguntas complejas van a ayudarnos a evitar el problema, pero en realidad lo que hacen es complejizarlo, porque va a ser una infancia y una adolescencia que no va a tener respuestas. Y muchas de esas respuestas vienen desde ti, ¿no? Entonces, esta es una primera reflexión de identificar que dentro de esta construcción de la inclusión y la diversidad, quien tiene que trabajar primero para poder enseñar y educar somos aquí todas estas personas adultas que tuvimos una educación, que hemos tenido un contexto de vida que nos ha formado, que también tuvimos seguro preguntas incómodas que quizá nuestro papá, nuestra mamá no nos respondió de una manera asertiva y que entonces empiezan a generar más dudas y después se convierten en creencias, ideologías normativas que en realidad pues tienen poco sustento, ¿no? Y entonces te voy a ayudar en esta sesión a tener tres tips claros de justo cómo educar en un mundo más diverso. Y el primero es, mira más allá de tu contexto. Eh, para mí, mirar más allá de tu contexto también podría definirse en una palabra que escuchamos muy común y que a veces le hemos restado valor por la forma tan habitual en la que la usamos, que es empatía, ¿no? Y la empatía muchas veces lo describimos como, no es que la empatía es ponerte en los zapatos de la otra persona. En realidad, creo que nunca vamos a poder ponernos en los zapatos de la otra persona porque las personas vivimos contextos de vida y realidades tan distintas que sí puedes tener una cercanía de una experiencia como mamá,
como mamá soltera, como mamá que trabaja, ¿no? Como mamá que al final tiene un trabajo, pero tiene también una responsabilidad en casa, pero también tiene un hobby, pero en esos contextos nos podemos sentir, podemos convivir y podemos sentirnos cercanos, cercanas, pero realmente nunca vamos a vivir la realidad de otra persona. Entonces, para mí no es ponerte los zapatos de alguien más, para mí es justo comprender el contexto en el que esa persona vive, se desenvuelve, convive, ¿no? Entonces, la primera clave es mira más allá de tu contexto. Y aquí tengo una primera reflexión y un ejercicio, ¿no? Entonces, imagínense que están frente a una puerta. Cada una de las personas aquí tiene una puerta, no solo hay tres. Cada persona aquí que está escuchándome tiene una puerta. Frente a ti hay una puerta y tu objetivo es abrirla. Tu objetivo es cruzar esa puerta porque al frente va a haber más puertas. No sabemos cuál es la meta, pero tú sabes que tu objetivo es avanzar, ¿no? Ahora, voy a hacer una serie de preguntas. Por cada pregunta que haga y que tú respondas que sí, vas a tener una llave que te va a permitir abrir esa puerta. Y por cada pregunta que haga mientras sigas respondiendo que sí, podrás abrir una nueva puerta. Entonces, solo haz un conteo de cuántas puertas realmente has podido abrir después de las preguntas. Y entonces las preguntas dicen algo como, abre una primera puerta si en tu infancia tuviste acceso a una vivienda, comida y servicios básicos. Si tuviste esta oportunidad, entonces puedes abrir la primera puerta. Abre una segunda puerta, o tal vez la primera, si en tu casa había libros, había herramientas que te ayudaran a facilitar el aprendizaje, tenías internet. Aquí también es un tema generacional, ¿verdad? Yo todavía tuve del internet que sonaba, ¿no? Que conectabas el cable. Entonces sé que tal vez esta puerta no la abriste de inmediato, ¿no? Porque tal vez, pero sí tenías otras herramientas. Teníamos enciclopedias, por ahí todavía usamos los CDs, seguramente En carta. usaste otro tipo. En carta, exacto, ¿no? Que tenías que, este está en el tomo 4, entonces tienes que meter el disco 4. Pero si tuviste alguna de estas herramientas que fortalecieran tu educación, que facilitaran tu aprendizaje, ya puedes abrir una segunda puerta. Abre una tercera puerta si pudiste estudiar una carrera universitaria. Si eres una persona profesional y inclusive más, una maestría, un doctorado, si pasaste de la preparatoria a algo profesional, abre otra puerta. Ahí ella nos dice que lleva tres de tres. Una cuarta puerta, si pudiste estudiar sin la necesidad de trabajar, porque hay personas que pueden estudiar, pero necesitan un trabajo que les apoye. Abre una quinta puerta si has podido viajar al extranjero por estudios, por trabajo, por vacaciones, abre otra puerta. Abre una más si tu familia cuando eras una infancia tenía un auto familiar en el que viajaban, visitaban lugares. Abre otra puerta si cuando estás en la calle, en el transporte público, subiéndote a un Uber, Didi, InDrive, la plataforma que quieras, sientes seguridad. Si te da seguridad, subirte a estos autos, usar el transporte público, caminar en la calle, abre una puerta más. Abre otra puerta si hoy puedes hablar de tu pareja, de tu familia, de tu vida personal, sin que sientas que te están juzgando. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuántas puertas abriste? Esta es una experiencia personal, ¿no? Tal vez alguien me dice, yo abrí todas, o alguien me dice, yo abrí la mitad, ¿no? Y podría sumar preguntas mucho más evidentes, ¿no? ¿Qué pasa si yo te digo, si eres hombre, puedes abrir la puerta y avanzar, pero si eres mujer, no? Si eres una madre soltera, no puedes avanzar solo si eres una mamá que tiene una familia con esposo, con otra persona que te acompaña, con esposa, abre la puerta. Pero quién sabe, ¿no? Porque tal vez si es mujer ya no puedes abrir esa puerta, tu pareja. Pues sí, en efecto, esta es una actividad en la que nos damos cuenta que las personas a veces nacemos con ciertas oportunidades que obstaculizan menos nuestro contexto.
porque en realidad creo que todas las personas tenemos obstáculos y tenemos complejidades dentro de la vida que tenemos, pero sí hay algunas que tienen otras posibilidades u otras oportunidades, y a esto es a lo que le llamamos privilegio. Y sé que esta es una palabra que de repente puede resonar de manera controversial o no tan positiva, ¿no? Porque cuando entonces hacemos este escalonado y decimos, claro, es que no es lo mismo un hombre blanco que una mujer negra lesbiana, por ejemplo, sí puede sonar muy drástico, pero es que es algo que existe, ¿no? Y es que el privilegio no significa que tú hayas tenido una vida más fácil o que no te hayas esforzado en la vida, porque yo sé que tú estudiaste una carrera universitaria y te costó lo mismo que a otras personas o inclusive más, porque dentro de justo ese contexto hay otros factores, ¿no? Pero realmente estas son barreras que posiblemente no tuviste que enfrentar o que de manera automática tenías. Tú naciste posiblemente y tu familia ya tenía un auto. No tenías que preocuparte por usar el transporte público, que si el metro llegó, que si el camión no lo alcanzaste porque te llevaban al colegio posiblemente. Eh, y entonces aquí lo interesante es darnos cuenta que estas llaves son llaves que vamos obteniendo en el camino, con las que nacemos, pero que hay personas que inclusive pueden morir sin abrir tantas puertas como tú. Porque justo las personas somos muchas dimensiones al mismo tiempo. Y aquí hago una lista de cosas que nos atraviesan, porque las personas no somos una ecuación que tiene una sola respuesta. Nos atraviesan cosas como el género, nos atraviesa la orientación sexual, nos atraviesa el nivel socioeconómico, la edad, nos atraviesa un contexto de salud, nos atraviesa también un contexto educacional, un contexto familiar. No solo es una persona atravesada por no solamente es Iván, que es una persona LGBT, Iván también es una persona con un nivel socioeconómico, con un contexto familiar, con una religión posiblemente, ¿no? Y a estas dimensiones que nos atraviesan al mismo tiempo le llamamos interseccionalidad. Y este concepto es muy valioso cuando lo utilizamos para empatizar y para generar conciencia y como un diagnóstico de nuestros privilegios. Justamente aquí les pongo la foto de Kimberly Crenshaw para que la conozcamos. Kimberly Crenshaw es una jurista y académica afroamericana que justamente sitúa este contexto de interseccionalidad, ¿no? Este concepto. Y entonces lo que dice Crenshaw es, si una persona puede vivir varias identidades al mismo tiempo o enfrentar varias barreras al mismo tiempo. Kimberly le llama identidades, pero también podríamos llamarle oportunidades o podríamos llamarle privilegio o podríamos llamarle lucha, porque también, ¿no? Estas barreras para muchas personas son una lucha de vida. Eh, y algo muy poderoso es que todos estos privilegios, estas puertas que abriste, si las quisiéramos observar en un diagrama, tenemos esto que le llaman el círculo del poder o el círculo de la interseccionalidad. Y vamos a profundizar un poco en él porque es muy interesante conocerlo. Entonces voy a acercarme de este lado, miren, justo en esta parte de aquí, para que podamos verlo con más detenimiento. Entonces vean cómo al centro se sitúa el poder o el privilegio o la falta de o la oportunidad, ¿no? Como quieras llamarle. Y entonces, entre más te alejes del centro, son estas realidades y contextos de personas que posiblemente tengan más barreras, ¿no? Y si alcanzamos a ver el círculo más cercano del poder, vamos a vernos primero en etnia, por ejemplo. Una persona blanca hoy en la sociedad es un hecho, porque esto es un hecho, la diversidad es un hecho, pero también el privilegio. Una persona blanca tiene más privilegios que una persona mestiza y posiblemente muchos más que una persona negra o una persona indígena, ¿no? ¿Qué pasa con el idioma? Una persona que justo tiene un idioma o hasta dos o tres tiene más privilegios y ventajas que una persona que habla el español, por ejemplo, como su segunda lengua o inclusive una lengua originaria. Pero también hay un contexto de generaciones y de edad, ¿no? Porque las personas adultas, las personas que son funcionales en la sociedad, que son productivas, tienen un lugar cerca del privilegio. Pero si eres una persona joven que tal vez todavía no genera, pues tal vez no tienes ese espacio en la sociedad
y mucho menos si eres una infancia, una adolescencia o una persona de la tercera edad, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el físico? Las personas que vivimos sin una discapacidad tenemos muchos más privilegios y oportunidades que una persona que vive con una discapacidad y más que una persona que además necesita una asistencia adicional para poder vivir. O ahora que estamos hablando de la salud mental eh, y al final condiciones de salud mental, las personas que son neurotípicas, es decir, que no tienen una neurodivergencia, están más cerca de ese poder, porque te cuesta menos posiblemente relacionarte, socializar, compartir, convivir, aprender, ¿no? Pero si empiezas a alejarte, podemos ver que hay neurodivergencias identificadas que posiblemente necesitan un esfuerzo adicional de esa persona para poder obtener las mismas oportunidades. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tipo de cuerpo, que es algo que nos enfrentamos todo el tiempo? Si eres una persona que tiene una contextura promedio, un cuerpo hegemónico, posiblemente tengas más oportunidades que si eres una persona gorda, una persona con un cuerpo diverso, ¿no? En este caso. O en los estudios, ¿no? Que están aquí a un lado. Por supuesto, no tiene las mismas oportunidades una persona que no tiene escolaridad a una que terminó sus estudios universitarios. Si nos seguimos moviendo, entonces sí, nos encontramos justo con el tema de la diversidad sexual y de género, porque no es lo mismo el mismo privilegio que tiene una persona heterosexual, eh, que vamos a ponernos en contexto porque no daremos por hecho que sabemos que la heterosexualidad es parte de la diversidad sexual y de género. Entonces, las personas LGBT no vivimos una realidad distinta porque tú si eres una persona no LGBT también vives una orientación sexual. En tu caso podría ser una persona heterosexual. Pero si eres una persona bisexual, tal vez ya hay un poco de juicio, ¿no? Porque es como, bueno, sí le gusta la normalidad, pero otra cosa que no. Pero si eres una persona homosexual, pansexual, no binaria, una persona trans, y nombro cosas que posiblemente desconozcamos, ya estamos alejándonos de ese privilegio. Entonces, es poderoso cuando vemos este círculo justamente desde una avenida global, desde una experiencia social, no como algo aislado, porque a veces cuando estamos hablando de luchas personales, de contextos de vida, queremos aislarlo todo, ¿no? Es como, tengo mi lucha como mamá soltera, tengo mi lucha como persona LGBT, tengo mi lucha como persona sin acceso a educación, tengo mi lucha como persona indígena, tengo mi lucha como persona gorda. Cuando nos damos cuenta que en realidad este círculo, que a mí me gusta decirle círculo de la opresión, ya sé que es más drástico, pero en realidad son cosas que nos detienen, que a veces nos obstaculizan, que nos oprimen, cuando nos damos cuenta que todas las personas las podemos atravesar, e inclusive si tú haces el ejercicio de situarte en cada uno de estos círculos, no se haría como un diagrama circular, seguro se haría como un mapa con muchas aristas, porque estarías posiblemente en la heterosexualidad, pero tal vez ya en la parte de edad eres un joven, pero en la parte de neurodivergencia tienes una neurodivergencia identificada. Entonces, se haría como un mapa que une puntos y te das cuenta que tu experiencia no es igual a la de otras personas, pero es igual de valiosa y es igual de necesario vocalizar la necesidad que tienes, los obstáculos que tienes. Y aquí la pregunta es muy interesante porque por eso el punto número uno de educar en un mundo diverso es mirar más allá de tu contexto, mira más allá de tu mapa, identifica que no solo hay una forma de ser humano, hay miles de posibilidades y miles de contextos. Y cuando nos damos cuenta que no estamos aislados, aisladas, que no tenemos luchas distintas, sino una generalidad que nos puede doler a todas las personas, entonces es distinto abordar la información, la educación, salirte de tu contexto y darte cuenta que hay personas que enfrentan otros obstáculos. Y lo poderoso entonces es, ¿qué haces con ese privilegio? ¿Qué pasa si tú sí estás en cualquiera de estas partes del círculo cerca del centro? ¿Cómo vas a usar ese poder o ese privilegio
para ayudar a otras personas, para acercarte a otras personas, ¿cómo vas a utilizar? Ahí ayúdenme ahí con su mute, por fin. ¿Cómo vas a utilizar tu privilegio, el privilegio de que estás en una sesión como hoy escuchando sobre crianza incluyente? Eso es un privilegio. No todas las personas tienen la posibilidad de tener un espacio en el que se acercan primero a Mom Lancers como organización, ¿no? Que desde el inicio tiene un contexto sumamente incluyente y tener una sesión como esta. Hay personas que en su educación y en su crianza no van a poder tener estas herramientas. Entonces también puede ser una oportunidad para que tú le acerques estas herramientas al círculo que te rodea. Porque la realidad es que el mundo ya es diverso. Hoy no te estoy dando tips para algo que viene en el futuro. Esto está sucediendo hoy. Todo esto que ves está sucediendo hoy. Familias monoparentales, ¿no? Que solamente hay un papá, una mamá. Personas con contextos socioeconómicos distintos. Personas que viven con discapacidad. Generaciones, personas con neurodiversidad. Familias reconstituidas. Esta me encanta porque es muy poderoso. En las familias diversas, la reconstitución, porque se unen, ¿no? Familias, papá con hijos, hijas, mamá, y entonces nuevos matrimonios, abuelas teniendo justamente a nietos, sobrinos, hermanos, orfandad en la que solamente la familia son hermanos. Estas familias reconstituidas son parte de la diversidad, familias homoparentales. Hoy es mucho más común. En México aún estamos, para darte algunos datos también de lo que puedo sumarte, en México solo en 9 estados se permite la adopción homoparental, ¿no? Eh, Aunque si hacemos un contraste, por ahí del 1860 se hizo la primera adopción de una pareja heterosexual, ¿no? Entonces de repente es un poco drástico también darnos cuenta que en este círculo, en estas puertas, las personas LGBT se quedaron sin abrir esa puerta de la adopción, apenas está sucediendo, pero existe. Hay otras culturas, hay otras religiones, hay diversidad sexogenérica y con la diversidad sexogenérica me refiero justo a todas estas orientaciones, identidades, expresiones en donde podemos situar lo LGBT. Tenemos todo esto, ¿no? El mundo ya existe de esta manera. Regreso un poco a las preguntas incómodas. ¿Realmente es algo incómodo per se por la pregunta, porque tu infancia o tu adolescencia está percibiendo su entorno, o te incomoda a ti ir más allá de tu contexto y aceptar que todo esto existe y que omitir una pregunta, silenciar, luego me preguntas, no, ahorita no, va a ser una respuesta, algo que ya se van a enfrentar estas personitas que estás formando, ¿no? Em, Hasta aquí vamos con el primer punto. Por favor, si tienen dudas, vayan, o alguna palabra de aquí que digan, Iván, es que no tengo idea qué significa esto. eh, yo se los voy, yo les voy apoyando. Pero hasta el momento lo que nos vamos dando cuenta es, paso número uno, tú como adulto, ve más allá de tu contexto. Identifica que es una sociedad que vive diferentes realidades, diferentes obstáculos y que el mundo ya es diverso, que tu infancia y tu adolescencia ya se está enfrentando a esto en el salón de clases, en el supermercado, cuando salen a pasear, en el viaje familiar, en la reunión con los abuelos, con las abuelas, ya está sucediendo esto. Porque entonces viene un segundo paso, ¿ok? Ya como persona entonces hicimos consciente que tenemos que ver más allá de nuestra propia realidad porque existen otras. Porque el paso dos es lo que aprenden, no es lo que dices, sino lo que haces. Y esto creo que puede ser como algo recurrente, ¿no? Siempre escuchamos como sí, es que las infancias aprenden de lo que ven. Y esto es muy cierto. Y te puedo compartir justo, no sé si tú alguna vez habías visto esas imágenes, pero son parte de un estudio que se hizo en 1961 por un psicólogo canadiense que se llamó Albert Bandura, ¿no? Y Albert Bandura lo que sitúa es la teoría del aprendizaje social. Antes se hablaba justo del aprendizaje no como un aprendizaje meramente social, sino que las personas
que aprender por experiencia, una experiencia directa, o que aprendían por recompensas y castigos. Antes se suponía que era como este móvil, pues más como para mí es hasta entrenamiento como animal, ¿no? O sea, como pensar como de, te doy si haces esto, no te doy si lo hiciste, o si está bien o si está mal. Como premiar lo que sí quiero que hagas y reprender lo que no. En realidad, justamente Albert dice, no, espérate, las infancias, las personas no crecemos así, no nos educamos así. Nos educamos observando a las personas, interactuando con el entorno. No es que tenga que haber una recompensa para que aprendas. Y entonces, en esta teoría, lo que hizo fue que en una habitación puso uno de estos muñecos inflables y le pidió a un adulto, que era una referencia a esta infancia, a este niño, niña, al papá, al tío, le pidió que golpeara al muñeco. O sea, le dijo, entra al cuarto, ahí va a haber muchos juguetes, pero tú ve con este muñeco y golpéalo. O sea, genera agresividad. Y entonces cuando meten a la infancia al cuarto, se dan cuenta que repite la misma acción, que no va hacia otros juguetes, va directo hacia ese y a golpearlo de la misma forma que lo hizo el adulto. Porque entonces nos damos cuenta que aprendemos por observación, directamente por observación. Y entonces este experimento revolucionó la forma en la que nos damos cuenta que las personas aprendemos, porque sí aprendemos emulando lo que el resto de personas hacen. Eh, y entonces justo aquí es donde sitúo la inclusión comienza mucho antes de que aparezca una conversación sobre diversidad. Comienza con ejemplos cotidianos que observan en casa. Cuestiónate entonces, ¿cómo te expresas tú de otras personas? ¿Cómo reaccionas cuando te encuentras a alguien en la calle que en tu educación, en tus prejuicios, en tu realidad, consideras que es diferente? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué tipo de comentarios haces sobre otros cuerpos, ¿no? ¿Qué tipo de chistes haces en las reuniones familiares, en tus grupos de WhatsApp? ¿Qué memes compartes? ¿Cómo hablas de los roles de género? ¿Qué oportunidad le das a tu infancia de que juegue si se identifica como un hombre con Barbies, con muñecas, si es una niña con carritos? Cosas bien básicas, ¿verdad? Que nos cuestionamos todo el tiempo, pero que de repente decimos, no, sí, sí, los roles de género son sumamente importantes. Todo el tiempo en las reuniones de Mom Lancers los hablamos para que justamente las infancias y adolescencias crezcan sin este estereotipo de lo que es para un género, para otro. Pero ¿cuánto lo vives? Realmente si tienes un nieto y en el súper le llama la atención una muñeca, ¿promueves el comprarla o desvías su atención? Ah, no, 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 mejor este. Mira, este te va a gustar más. ¿Qué haces en tu día a día? Y sé que esto puede ser incómodo porque cuestionarnos nuestro aprendizaje, reaprender, duele, incomoda. Pero entonces, ¿qué esperas? ¿Quieres entonces que haya un legado positivo hacia las generaciones que estás creando? ¿O entonces esperas que estas infancias o adolescencias se enfrenten a las mismas dudas que tú tuviste, a los mismos obstáculos laborales, institucionales, sociales que tú has tenido que enfrentar por concepciones que hemos simplemente arrastrado de creencias, sí, de muchas religiones también, de moralidad, de restricción de entender y aprender? Y entonces, ahora vamos justo a uno de estos primeros tips, que son estas preguntas incómodas, que para mí son preguntas que abren conversaciones. Entonces, aquí me gustaría que empezáramos ya a reformular esto de, no es que las preguntas incómodas de las infancias, ¿no? ¿Por qué no les llamas preguntas que abren conversaciones? Y aquí puse varias que tal vez has escuchado, que te ha tocado vivir, ¿no? Oye, ¿por qué esa niña tiene el cabello corto? Oye, ¿por qué esos dos hombres se están besando? ¿Por qué esa niña usa silla de ruedas? ¿Por qué esa persona habla diferente? ¿Por qué tiene acento? ¿No? Porque estamos hablando de la diversidad en todas sus aristas. ¿Por qué esa niña tiene el pelo tan chino? ¿Por qué ese señor usa falda? Porque hay personas que celebran cosas distintas a nuestra familia, ¿no? Y entonces
aquí justamente la invitación es que no sea un "Shh", o no, no señales. Ah, y luego te explico. No, no seas grosera, no digas eso. Muchas veces muchas veces no enseñamos inclusión cuando respondemos. Enseñamos inclusión cuando evitamos responder. ¿Qué tipo de mensaje le estás dando a una persona que está aprendiendo de su entorno, que nació, que estaba dentro de una cápsula en el vientre en tu vientre o en el de tu pareja o en el de la persona que gestó y de repente salió al mundo y entonces se enfrenta a un montón de estímulos, a un montón de realidades, a un montón de personas que son distintas y lo que quiere es aprender. Lo que esa personita es, bueno, es que yo nunca había visto dos hombres besándose. ¿Por qué se están besando? Y entonces de repente nuestra mente crashea, ¿no? Nuestra mente colapsa. Y es lo que les digo, muchas veces no enseñamos la inclusión cuando respondemos, la enseñamos cuando evitamos responder, porque ¿qué le estás dejando? Le estás dejando un vacío, una nube, le estás creando una duda. ¿Por qué mamá se puso nerviosa y me cayó? ¿Por qué mamá no quiso responder? ¿Es algo malo? ¿Es algo prohibido? ¿Es algo que no tengo que indagar, conocer? Porque aquí voy a ser un poco más drástico y también te puedes enfrentar a esto. Si tu decisión es ignorarlo, tu decisión es evitar la pregunta, es no incomodarte, está bien, hazlo. Ojalá que tu infancia y tu adolescencia sean personas que crezcan en esta normalidad social, pero ¿qué va a pasar si tu infancia o tu adolescencia es una persona LGBT? ¿Qué pasa si mañana tu adolescencia te dice, ma, es que me gustan las niñas y es tu hija? ¿Qué pasó con todas esas preguntas que cuando era más pequeña pudiste abordar de una manera bien simple, que cuando creciera entonces iba a tener esta cercanía de decirte, ma, soy lesbiana, pero porque en su realidad no hay ningún problema con ello. Y porque cuando esa personita conozca y conviva con otras realidades similares, no va a tener un crash mental como lo estás teniendo tal vez tú con estas preguntas, porque va a ser parte de su normalidad. Y entonces te traje una gran ecuación para siempre responder estas preguntas que abren conversaciones. Y esta ecuación es CCBB, ¿no? O C212-2B. Y entonces es curiosidad, calma, verdad y valor. Y entonces vamos a hacerlo un poco práctico hacia alguna de las preguntas que nos enfrentamos. Y ahorita vi que Fanny ya puso una pregunta por ahí. Ahorita te contesto, Fanny. Y entonces vamos a usar esta ecuación, pero en una de estas preguntas que abren conversaciones. Y entonces elegí esta. Mamá, papá, ¿por qué ese señor usa falda? Abuelo, abuela, tío, tía, como quien sea, ¿no? Y entonces primero viene la curiosidad, tu curiosidad, ¿eh? ¿Qué te está preguntando realmente? Escucha antes de interpretar. Te está preguntando, ¿por qué ese señor usa falda? No está directamente preguntando, ¿los niños pueden usar falda? ¿Puedo yo usar falda? Si esa es la pregunta, entonces tendrá una respuesta, pero inicialmente la pregunta es, ¿por qué ese señor usa falda? Con esa pregunta, tu infancia o tu adolescencia no te está diciendo, porque a veces lo maximizamos y entonces ya quiero usar falda. No, sí, es una persona trans, lo sabía. Es como, a ver, calma. Si es una persona trans, está totalmente bien y habrá una conversación que podrá llevarte ahí. Pero esta pregunta solamente fue porque ese señor, esa persona usa falda. Entonces, en tu curiosidad, delimita lo que te está preguntando y responde lo que te está preguntando. En la ecuación, la segunda C es la calma. Tu reacción enseña tanto como tu respuesta. No reacciones con vergüenza, no te incomodes. Sé que va a haber tensión e incomodidad, pero puedes intentar disimularlo. Estas preguntas que abren conversaciones son oportunidades para que tú también crees momentos de crianza poderosos, que crees momentos en los que te vinculas de una manera positiva con tu infancia o tu adolescencia. Abrir conversaciones va a permitir que esa personita te tenga confianza en todos los aspectos, cuando se siente en seguridad, cuando se siente en inseguridad, cuando algo le está incomodando, cuando algo le molesta, cuando se está sintiendo en agresión, se va a poder acercar contigo a hablarte, ¿no? Y creo que esto, al final, yo no tengo la experiencia de ser papá, de tener la responsabilidad de criar a una persona,
pero creo que son cosas que a veces suenan básicas, pero no lo ponemos nunca en acción. Y entonces va a llegarte este momento y espero que te acuerdes de la CCBB, ¿no? Y entonces, en cuanto llegue la pregunta, primero, a ver si qué me está preguntando específicamente. Ok, entonces no voy a sobrereaccionar, me tomaré unos minutos. Ay, qué buena pregunta hiciste. Vamos a explicar, ¿no? Entonces viene la primera B. La primera B es verdad. ¿Por qué ese señor usa falda? Responde de manera honesta, también de acuerdo a su edad, porque las conversaciones pueden ir creciendo en contenido. A veces suponemos, sí, las primeras infancias, por supuesto que necesitan respuestas cortas, concisas, en las que puedan profundizar si desean profundizar, pero no empieces tú a dar una conferencia de género a una personita que te dijo, ¿por qué ese señor usa falda? Mira, porque existe algo que es la identidad de género y la orientación sexual, y entonces la personita te va a ver así ¿de qué me estás hablando, no? O sea, ya me perdí en lo que dijiste. No evadas, solamente responde. Y la última vez, el valor. Aprovecha esto como una oportunidad de valor para modelar respeto, empatía e inclusión. Entonces vamos a ver cómo se ve esto. Tin, tin, tin. ¿Por qué ese señor usa falda, ma? Bueno, tal vez en la curiosidad, ¿quieres saber esto? Porque quieres saber si es algo normal, algo cotidiano, si está permitido o simplemente porque esa persona eligió vestirse hoy así. En la calma está el no reacciones con un shh, porque tal vez tu infancia señaló, ¿no? Tal vez iban en la calle y cuando cruza esta persona es, ¿por qué ese señor usa falda? Pues no le calles, no aborda con, ok, te voy a explicar. No sin nerviosismo. Inclusive seguro sería un gran gesto de inclusión hacia la persona que posiblemente escuche la reacción de tu infancia de, ¿por qué ese señor usa falda? Claro que la persona que está con falda cruzando va a decir como, ay, generé una conversación incómoda. Muy distinto a que digas, ay, mira, te voy a explicar. Porque le gusta usar falda, porque se siente en comodidad, porque posiblemente hoy que hace sol, quiso sentirse con más frescura. Ahí está tu respuesta, bien cortita. ¿Por qué alguien usaría algo? ¿Porque no le gusta? No lo creo. ¿Por qué tú traes esos tenis hoy? Ay, porque me gustan más. También el señor su falda la usa porque le gusta. Y el valor de poder sumar un comentario porque las personas podemos expresarnos de maneras distintas. La pregunta ahí se terminó. Puede haber más, ¿no? Déjenme a ver un poco el chat para que no se me acumule. Em, Justo antes de que le cambiara, seguro pusiste porque le gustan. Muy bien. Y aquí justo nos pregunta Fanny, ¿cómo puede hacerles con el abuelito y la abuelita que son algo homofóbicos, ok? Y que viven a un lado y tienen mucha influencia en tus... Bueno, definitivamente tú eres el principal pilar de comunicación, ¿no? Tú defines la formación de esa infancia. Entonces, sí creo yo, aquí ya tal vez me meta en temas escabrosos, pero desde mi perspectiva, al tú estar definiendo la manera en la que va a haber reglas, límites de socialización, también los tiene que haber con las personas que están en tu familia, pero que no tienen una crianza directa y responsabilidad como tú. Entonces, yo sí pediría limitar cualquier tipo de comentario que sume o que lastime esta conversación positiva que tú estás creando. Ma, por favor, no hables con Jocelyn cuando vean ese tipo de situaciones. Puedes decirle, pregúntale a tu mamá justo ahorita que llegues, porque tal vez por su generación, en estos privilegios que tenemos, no tienen ni las herramientas o la apertura de abordarlo como tal vez tú lo abordarías. Pero empieza tú también a responder estas preguntas incómodas en frente de los abuelos, para que se den cuenta que las respuestas pueden ser muy cortas y que no tienen que indagar en la percepción propia que tienes, porque tú no vas a poder cambiar la forma en la que piensa tu papá o tu mamá. Eso es algo individual. El reaprender y resocializar no es responsabilidad de alguien, sino
de alguien más, sino de ti. Entonces, al final es un tema generacional, es un tema educacional. Responde enfrente esas preguntas de estas personas, porque posiblemente ayudes a que estas personas también empiecen a reeducarse y reaprender cosas, ¿no? Fanny, espero que haberte ayudado un poco. Creo que si queremos, seguramente en un futuro podemos tener otra conversación solamente para hablar de posibilidad de estas temáticas LGBT, ¿no? En particular, porque aquí hablamos de diversidad en general y me gusta abordarlo hoy así, porque podría ser mucho más lógico, como, claro, Iván es una persona LGBT, tiene mucha experiencia en eso. Hoy vamos a hablar de inclusión LGBT, pero nuestras infancias se enfrentan a diversidades más allá de la diversidad sexogenérica, ¿no? Entonces tenemos que hablar de todas esas diversidades. Fanny también me pone que has pensado en llevar a tu hija a la marcha, pero no sé si es algo malo. Eh, por supuesto que no. Creo que, creo que, creo que voy a ponerlo muy rápido en contexto para continuar, pero la marcha del 8 de marzo empieza a situarse como el inicio de lo que fue la marcha LGBT. Fue una marcha que empezó a suceder como protesta, ¿ah? Y como en un espacio de mucha incomodidad social, ¿no? Porque las mujeres sabemos que no están en ese círculo del poder y el privilegio, no están cerca del poder, ¿no? Están mucho más lejos. Entonces empieza como algo mucho más de protesta, eh, y la Marcha del Orgullo, ya va a ser la número 48 en México, comenzó igual, comenzó como algo mucho más de choque, exigiendo, y sigue así, pero si tú decides ir a la marcha, nunca las personas LGBT lo considerarían algo negativo. Al contrario, que tu infancia vea la diversidad, inclusive sin tener que explicar, tal vez después vaya a haber muchas preguntas que ya sabes cómo responder, pero el que simplemente vayan sin tener que meterse a la marcha, que se queden en un queta, que observen, que vean las pancartas de la gente, que vean la diversidad de colores, de personas, de expresiones, es sumamente positivo porque tal vez lo van a vivir contigo, que los vas a responder, pero ¿qué pasa si lo encuentran en internet? ¿Qué pasa si encuentran esta diversidad en una caricatura? ¿Qué pasa si lo encuentran en la casa de un amigo o amiga suyo? En una vacación familiar con los abuelos? Entonces no va a haber alguien que les pueda decir, ¿no? Que les pueda esclarecer. Entonces, sumamente poderoso que decidas llevarla a la marcha. Eh, Puedo al final darles ahí algunos tips. Vamos a ver un caso distinto que sería este. Porque esa niña tiene dos mamás, ¿no? Este sí, aventarnos un poco en lo LGBT. Desde la curiosidad, posiblemente tu infancia está intentando entender cómo funciona esa familia. No quiere emitir un juicio sobre ella, simplemente le parece curioso que en casa tiene un papá y una mamá, pero ¿por qué esa niña tiene dos mamás y no hay un papá en la ecuación, ¿no? Lo mismo sería porque solo hay una abuela o porque hay una tía, ¿no? Muchas posibilidades. En la calma responde con naturalidad, sin sorpresa. La respuesta, porque hay familias diferentes. Algunas personas tienen un papá y una mamá, algunas tienen solo una mamá o solo un papá, y algunas personas tienen dos mamás o dos papás. Esa es la respuesta. ¿Cuál es lo importante? Lo importante es que las personas se quieran, se cuiden y que puedan formar una familia, porque las familias no van a ser iguales todo el tiempo. Ahí está tu respuesta, ¿no? Justamente la meta no es tener la respuesta perfecta. La meta es que puedas responder de una manera que amplíe la comprensión del mundo, que no le tengan miedo a lo diferente, porque entonces con tu incomodidad, con, con el no seas grosero, no señales, con el luego te digo, con todo eso, que para ti es una respuesta inmediata y para solucionar el problema, les haces tener miedo a lo diferente, porque ¿por qué mamá tuvo esa reacción o papá tuvo esa reacción, no? Y entonces ahora vamos al punto número 3. Equípales con inclusión para el futuro. Porque la inclusión, hoy sí la hablamos, no solo desde un espacio ético o humano, también se habla desde un espacio de oportunidad y de un espacio de formación para el futuro. Porque la inclusión sí les da habilidades que van a necesitar para convivir, para liderar y para crecer en un mundo diverso.
Porque si quieres que tu hijo, que tu hija, que tu hija, pues, en un futuro sea una persona líder en la industria, laboralmente, en sus espacios, en sus entornos, que sea un agente de cambio, que yo sé que lo quieres, que yo sé que cuando crezcan quieres ser esa persona que diga, wow, me siento muy en mucho orgullo de lo que de la persona que formé. Necesita de inclusión. La inclusión genera curiosidad y entonces va a permitir que tu infancia o tu adolescencia se acerque. La inclusión genera empatía y entonces lo que hace es que puedo comprenderte. También genera pensamiento crítico y entonces tu adolescencia se va a cuestionar prejuicios, va a cuestionar todo el tiempo. Y también hay colaboración, porque entonces le permite construir junto a otras personas. Díganme si estos no son valores que ustedes eh, atesoran en un liderazgo, que atesoran en un equipo, ¿no? Que ven positivamente de las personas. Y esto es muy poderoso porque les estás dando herramientas para que tengan no solo una vida funcional como humanos, de respetar, sino realmente una persona que se involucra, que conoce el contexto, que es cercana. Pero ¿qué puedes más hacer hoy, ya hoy? Así de que, Iván, entiendo las próximas preguntas incómodas, utilizaré el CCBB, la curiosidad, la calma, la verdad y el valor, ¿no? ¿Qué más puedo hacer hoy? Bueno, diversifica las historias que consumen. Ten en tu casa libros con distintos tipos de familias. Acércate a literatura diversa. Historias con personajes diversos. Afortunadamente hoy ya en el mundo de la animación, que les encanta a las infancias, a las adolescencias, ya hay muchas historias diversas, pero promuévelo. Promueve historias que no tengan que ser justamente el niño o la niña estadounidense que va a la escuela de cierta forma y que tiene su lonchera y dice emparedado y ya saben, o sea, estas cosas que pueden ser como demasiado en esta traducción literal de la cultura estadounidense. Ponle historias de infancias en la India, ponle historias de un niño que vive en otro planeta. Esa diversidad de posibilidades justamente hace eso, hace que las infancias digan, ah, mira, existen muchas versiones de familias, de realidades, de vidas. Documentales sobre cultura. Cada libro o historia es una oportunidad para que conozcan vidas que no son iguales a la suya. Habla de diversidad de forma cotidiana. La frecuencia de normalizar las diferencias justamente lo hacen parte de su cotidianidad. Si es algo que dialogas, mamá, ¿por qué tiene esa niña dos mamás? Ah, pues porque las familias son distintas. Tú tienes un papá, una mamá, esa niña tiene dos mamás. Pásame el jitomate, vamos a hacer los hot dogs, ¿no? O sea, estás haciendo de comer. No necesitas, mira, siéntate, pasa aquí al diván del aprendizaje o vamos a tener una conversación y haces un horario para que llegue también papá y se sienten juntos. Genera espacios de cotidianidad. Respóndele bajando el súper, respóndele arreglando el closet, respóndele mientras están mojando en el patio, lo que sea, ¿no? Modela un lenguaje incluyente. Y aquí esto es muy interesante porque sé que hay un debate sobre el uso del lenguaje, particularmente el lenguaje incluyente, eh, pero al final sí importa porque ayuda a que haya personas que sean nombradas, ¿no? Que merecen ser nombradas. Y con el lenguaje me refiero a cuestiona palabras y frases que expresen estereotipos, ¿no? Que justamente quiten el género de esa conversación. Explora maneras más incluyentes de comunicarte. Respeta el nombre y la identidad de las personas que se presenten en tu entorno. Enseña a preguntar con curiosidad antes de que asuman, de que supongan. ¿Por qué no mejor preguntas? Con respeto, con amabilidad. Y te voy a dar un gran tip de bonus porque sé que este es un tema en el que te enfrentas en la crianza, en el mundo corporativo, en cualquier avenida en la que tú vivas, el lenguaje incluyente sé que es un tema complejo, pero te voy a enseñar yo el lenguaje incluyente alternativo. Primero voy a situar el lenguaje incluyente, este que causa controversia, para también deshacernos de algunos estereotipos de él. Este del que hablo sí es el de la E, ¿no? El de todos bienvenidos, que a mucha gente
le causa una revolución mental. Primero, quiero que sepas que este lenguaje nace no por moda o por conveniencia, sino por representar a un grupo de personas que son las personas no binarias o las personas trans, que no viven una realidad como hombres y mujeres, sino como algo en el medio, si quieres verlo. Y usaron la E porque fonéticamente es una letra muy amable, porque permite que todas las palabras puedas sustituir la O o la A y exista. También hay personas que dicen, no, 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 es que la RAE no acepta eso. Bueno, la RAE es un organismo que registra la evolución del lenguaje. Por eso es que hay nuevas palabras. Antes nunca existía cantinflear, por ejemplo, o chido, que ya está en el diccionario. Entonces hay palabras que se van a ir sumando, ¿no? El lenguaje incluyente, aunque no lo sepas, también se definió cuando la academia solo estaba formada por hombres porque las mujeres no tenían ahí voz. Y entonces también el lenguaje incluyente se sitúa una plataforma de un lenguaje que elimina el masculino genérico, como también un efecto un poco machista histórico. Y luego también dicen, oye, pero ¿por qué no podemos usar la X en vez de o A o E, la X o la arroba? Bueno, aquí te digo dos cosas. El arroba porque solamente representa la O y la A, y la X porque para personas con una discapacidad visual que utilizan lectores de pantalla, no lo identifica como una vocal. Pero bueno, te sitúo en el lenguaje incluyente este controversial, que cada quien tendrá su opinión y podremos indagar en otro espacio. Pero ¿qué pasa si no puedes o no quieres usarlo? Porque todavía hay mucho caos. ¿Qué haces si hay una opción, que es el lenguaje incluyente alternativo? Y que este además con tu infancia y tu adolescencia te va a permitir indagar en el vocabulario, que sean personas que utilicen su idioma. El español tiene N cantidad de palabras ricas que podemos utilizar a las que les puedes quitar el género. En vez de utilizar singulares como el ciudadano, la ciudadana, habla de plurales como la ciudadanía. En vez de decir como te sientes contenta o contenta, usa algunos adjetivos que no tienen género como feliz. Feliz es una palabra que no tiene género. En vez de decir estamos orgullosos, sentimos orgullo. Sentimos mucho orgullo, papá y mamá, de que hayas logrado esto en la escuela. En vez de me siento orgullosa particularmente, o te deberías sentir orgulloso, es siente orgullo de lo que lograste. Habla y escribe en segunda persona. Los que vengan a formarse, los que quieran tener este beneficio, porque no es, si vienes por informes, fórmate. Si vienes a esto, si quieres esto, hazlo. Utiliza plurales como la gente, como las personas, como el equipo, ¿no? El área, en vez de decir como los de finanzas, las de Mom Lancers, es como las personas, ¿no? El equipo de Mom Lancers, el área. Y llama a las personas por su nombre. No sé si se han dado cuenta, pero justo la manera en la que yo hablo va mucho de eso. Yo intento siempre quitar el género y utilizo otras palabras. Es un reto, inténtalo, es un reto de verdad, pero es muy poderoso intentar quitarle el género a las palabras. Y hay, para ir terminando, eh, ve cómo todo esto sí tiene una repercusión en su futuro. Según un informe del Future of Jobs de World Economic Forum del 2025, entre las habilidades más importantes para los próximos años aparecen el pensamiento analítico, la resiliencia, la flexibilidad, el liderazgo social, la curiosidad y el aprendizaje continuo. Curiosamente, las habilidades que más se van a necesitar en el futuro no son únicamente técnicas, no son únicamente hard skills, son soft skills también, son humanas, son profundamente humanas estas habilidades. Es comprender, es cuestionarte, es adaptarte, es colaborar conociendo el contexto, ¿no? Si regresamos entonces a estos tres pasos, mirar más allá del contexto es sumamente importante. El que puedas identificar que lo que ven que tú hagas va a ser una respuesta de lo que hacen, esto también es algo que sucede. Y al final, el que puedas equiparles con todo esto para que puedan tener futuros mucho menos complejos, ¿no? Eh, y bueno, con esto justo concluyo por aquí, puntitas que por ahí se queden.
Sí. Iván, muchísimas gracias. Y de hecho hay una preguntita por ahí en el chat que me parece increíble para este foro. Si nos puedes dar tu opinión, digo, entiendo que hay muchas maneras de abordarlo, pero nos dice Norma, mi hijo tiene conversaciones con amigas donde se asume como gay, pero no se ha sentado con la confianza para decirnos nada a sus papás. ¿Debo esperar a que él decida hablar conmigo, su mamá, o debo hacer algo para que él se sienta con la confianza de hacerlo? Cabe mencionar, somos una familia inclusiva donde siempre hemos manifestado apoyo en la comunidad, incluido a personas de la comunidad. ¿Cuál sería tu recomendación? Qué poderoso, primero qué poderoso leer un texto así, porque creo que generacionalmente no lo hemos logrado muchas personas LGBT, ¿no? El leerlo tan drástico. Definitivamente no es una conversación que yo promovería, ¿no? Porque al final es un espacio de descubrimiento para tu hijo, y posiblemente el que lo esté manteniendo en un espacio no es porque no les tenga confianza, sino porque aún está descubriendo cosas que yo sí haría, también dentro de una propia experiencia. eh, sí haría un poco este tercer paso de equiparlo, ¿no? Es como al final, si hay conversaciones de inclusión, son que se normalicen en casa, que haya literatura, que haya normalidad en justamente ver una película, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos este gran momento que se hizo viral y controversial del beso que sucedió en la película de Buzz Lightyear, ¿no? Entre dos mamás. Si ese tipo de cosas se observan en tu casa, se ven, sí creo que puedes hacer un comentario que estimule el darnos cuenta cómo las personas somos diversas, ¿no? Compartir historias. Tal vez tú tienes ser personas LGBT cercanas a ti, que conozca esas realidades, que conviva con esas realidades también es importante. Y yo creo que en realidad, por cómo me lo explicaste, estás totalmente construyendo un espacio seguro. em, Y creo que en el momento en el que decida compartirlo es porque, o tal vez no lo haga de una manera tan intencional, porque podemos creer generacionalmente que hay siempre una salida del closet. Y la salida del closet sucede porque hay una barrera, porque hay una puerta cerrada. Pero si tu hijo ha tenido toda la apertura en esta formación, posiblemente no necesite decirte, mamá, soy gay, porque su normalidad ya existe el que él pueda enamorarse de otro niño, ¿no? O que le guste otro niño. Entonces, tal vez esa conversación no va a llegar como esperas de que papá, mamá, siéntense. Tal vez te lo diga o tal vez lo haga cuando te presente a su primer novio. No lo sabemos, ¿no? A la persona que le gusta. Em, pero espero haberte ayudado un poco con esto. Y me encanta que también nos pusiste ahí una sugerencia del libro que está genial. Y pues bueno, muchas gracias por el espacio nuevamente. Aquí justo les digo, les pongo mis redes sociales, una vez más corporativa. La otra es un nuevo espacio en el que empezaré a hablar de inclusión, de muchos tipos de inclusión. Entonces, espero que también pueda ser útil para ti en tu vida, para la crianza, y para cualquier espacio en el que convivas, porque recuerda que las personas diversas están en todas partes y convivimos con ellas todo el tiempo. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Iván. Nos encantó, encantó y vamos a difundir esto porque creo que sí, todas tenemos que estar un poco más preparadas para estas situaciones. Muchísimas gracias de verdad. Gracias.